Nuestro sermón de hoy es sobre el texto de la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 16, y comenzamos orando. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, gracias por permitirnos reunirnos hoy como tu pueblo. Te pedimos que abras nuestros oídos y corazones para escuchar tu palabra, meditarla y aprender de tus enseñanzas. Que este mensaje sea de edificación para tu iglesia y de gloria para tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, hay momentos en la vida cristiana en los que uno se pregunta con sinceridad: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo sé que estoy viviendo como tú esperas? Y muchas veces esperamos en una respuesta una señal extraordinaria. Pero la palabra de Dios nos lleva por un camino más profundo, más constante, más transformador y progresivo. Romanos, hoy en el capítulo 12, nos da ese punto de giro transformador, donde la fe deja de ser sólo una confesión y se convierte en una forma de vivir. Después de haber visto en los 11 capítulos anteriores de la carta, hablando de la misericordia inmensa de Dios, del perdón, de la gracia, de la justificación, el apóstol Pablo dice: así que, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por vosotros, ahora vivid de esta manera. Y comienza con una frase que lo cambia todo: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Así nos está hablando, pues, de un sacrificio vivo, de un culto de todos los días. Dios ya no está buscando sacrificios sobre el altar, como estaba mostrándose en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Él está buscando vidas sobre el altar, vidas que no sean un solo momento de un domingo, sino una vida de todos los días. No sólo cuando entonamos canciones y alabanzas, sino cuando tomamos decisiones, no sólo en palabras, sino en actitudes. Presentar nuestros cuerpos, nuestra vida como un sacrificio vivo, significa que en mi vida diaria, lo que hago con mis manos, lo que miro, lo que digo, cómo trato a los demás, cómo uso mi tiempo, se convierte en adoración, se convierte en el culto racional, en el culto inteligente, el culto que nace de haber entendido la misericordia de Dios. No es una emoción vacía, no es una adoración sin sentido, es una respuesta consciente. Es: Señor, tú lo diste todo por mí, ahora yo te entrego todo lo que soy. Pablo añade algo clave: no os amoldéis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de su entendimiento. Aquí está la batalla, hermanos y hermanas, porque en un sistema en que rige en este mundo egocéntrico, centrado en el yo primero, nos presiona todos los días para que vivamos como Él quiere, es decir, con orgullo, con competencia, con rencor, con indiferencia,
disfrutando de un placer sin límites, de una fe meramente superficial. Pero hoy nos dice la palabra, si quieres conocer mi voluntad, primero tienes que cambiar tu manera de pensar. La transformación empieza en la mente. Cuando la mente se renueva con la palabra, comenzamos a comprobar y a experimentar en la práctica cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí nos viene la gran noticia que estábamos esperando. La voluntad de Dios no es un misterio escondido, es la manera en que vivimos cada día. Y para vivirla nos va a dar una clave fundamental. Pablo continúa, digo que no tenga cada uno más alto concepto de sí que el que debe de tener. El mundo nos enseña a promocionarnos, a mirar nuestro eco, a compararnos constantemente, pero el reino de Dios, la puerta a ese reino, se llama humildad. Humildad. La voluntad perfecta de Dios empieza cuando dejo de pensar en que yo soy el centro, cuando reconozco que todo lo que tengo, capacidades, dones, oportunidades, vienen de Él, vienen de Dios. No soy más que nadie, pero tampoco soy menos de lo que Dios dice que soy. Soy parte de un cuerpo. ¿De qué cuerpo? Aquí entra una imagen preciosa. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo humano tiene muchos miembros con diferentes funciones, así también nosotros tenemos miembros y diferentes funciones. Nada lo hace todo. Nadie debe de hacerlo todo. Pero todos debemos hacer algo. La voluntad de Dios es que todos no solo prediquen, unos sí, otros no. No que todos canten, ni que todos dirijan los oficios, pero que cada uno encuentre su función, su papel y lo ejerza con fidelidad como miembros de ese cuerpo. ¿Tienes el don de servir? Sirve y hazlo con alegría. ¿Tienes el don de enseñar? Enséñalo con dedicación. ¿Tienes el don de exhortar? Hazlo, pero con amor. ¿Tienes el don de dar? Hazlo con generosidad. ¿Tienes el don de liderar? Hazlo con diligencia. ¿Tienes el don de misericordia? Hazlo con gozo. Cuando usas tu don con humanidad, estás viviendo en el centro de la voluntad de Dios. No se trata de la fama, sino de la fidelidad. El amor se debe demostrar sin máscara, sin falsedad. Esa es la marca de autenticidad de la comunidad cristiana. Luego Pablo entra en el terreno más visible de todo, las relaciones. Nos habla de que el amor sea sin fingimiento. Aquí nos habla de unas palabras bonitas, sino de algo muy didáctico, muy sincero, sin hipocresía. Un amor que aborrece lo malo y se aferra a lo bueno. No es un amor permisivo con el pecado, pero tampoco es un amor frío y distante con los demás. Es un amor que busca el bien real del otro. La voluntad de Dios es agradable y perfecta cuando se ve que preferimos a los demás en honra. Somos fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Somos gozosos en la esperanza, aun cuando el presente se vea difícil, el presente sea duro. Somos pacientes en la tribulación, en las pruebas de la vida. Somos constantes en la oración. ¿Nos damos cuenta? La voluntad de Dios no está escondida en decisiones místicas.
está en la forma que reaccionamos cuando la vida es dura, cuando la vida nos hiere, cuando quieres seguir orando en vez de rendirte, cuando sigues sirviendo aunque estás cansado, cuando te mantienes en la esperanza, aunque todo el futuro lo veas gris. También se ve en la generosidad, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así pues, abrimos el corazón, es abrir tu casa, es abrir tu mano. Eso es un culto racional. Eso es una adoración práctica. Aquí hay una palabra que nos pone todavía más desafiante. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Esto va completamente en contra del sistema del mundo. El mundo dice, devuélvelo, defiéndete, que nadie se aproveche de ti. Cristo, sin embargo, nos dice, bendice. La voluntad de Dios no es que tomes venganza con tus manos, es que dejes lugar a la justicia de Dios, es que respondas al mal con bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Esto no es una debilidad, hermanos y hermanas, es una victoria espiritual. Pablo lo resume con una gran frase: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cada vez que eliges perdonar en lugar de odiar, estás viviendo la voluntad perfecta de Dios. Cada vez que eliges hacer el bien a quienes no lo merecen, estás ofreciendo un sacrificio vivo. Cada vez que decides no rebajarte al nivel del ofensor, estás adorando a Dios con tu vida. Llevemos pues una vida que está conectada con el corazón de los demás, con el corazón de las personas que nos rodean en nuestro camino. La voluntad de Dios también se ve en la empatía. Gócense con los que gozan, lloren con los que lloran, nos dice el apóstol. Eso significa salir del egoísmo emocional. No todo gira alrededor de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo siento. Si mi hermano está alegre, yo voy a celebrarlo con él esa alegría, aunque yo esté pasando por un momento duro, difícil. Si alguien está sonriendo, sufriendo, no lo ignoro, me acerco, acompaño, oro y escucho. Esto es ser un cuerpo en Cristo. Esto es ser una familia espiritual. Y añade otra frase el apóstol: vivan en armonía, no sean altivos, sino asóciense con los humildes. Dios aborrece el orgullo espiritual. La voluntad perfecta de Dios incluye aprender a sentarnos con el sencillo, con el que no tiene nada que ofrecernos, con el que no nos aporta un estatus, un prestigio, a semejanza de cómo hizo Jesús. Así hemos visto en estas partes la humildad del Señor cuando lavó los pies de sus discípulos en la última cena. Así vemos también cómo el Señor no maldijo a sus enemigos, no tomó venganza sobre ellos ni violencia. Y por último, la gran noticia: nuestra oración es respondida. Muchos han orado: Señor, muéstrame tu buena voluntad, agradable y perfecta. Hoy la palabra a través de Pablo te responde con claridad. La voluntad de Dios es que le encuentres en tu vida entera con una adoración diaria.
Recordamos aquellas preguntas con las que empezábamos el sermón de hoy. Él nos pide, en respuesta a esas preguntas, que renueves tu mente y que rechaces el molde de este mundo, que vivas en humildad, usando tus dones para servir a los demás, que ames sin fingimiento, que seas ferviente, constante, generoso y hospitalario, que bendigas a los que te hieren, que llores con el que llora y te alegres con el que se alegra, que no pagues mal por mal, que venzas el mal con el bien. Eso, todo esto, hermanos y hermanas, es el culto racional que agrada a Dios. No es una teoría, es una vida práctica. El Evangelio, listo para caminar, es la misericordia de Dios tomando forma en tu carácter. Así que cuando estés esperando una revelación especial, aquí la has encontrado. Que cada día sea una oportunidad de subir al altar como sacrificio vivo. Que cada relación es una oportunidad de mostrar que el amor genuino de Cristo. Que cada conflicto es una oportunidad para vencer, para mostrar el bien sobre el mal. Y cuando vivimos así, no solo conocemos la voluntad de Dios, la demostramos al mundo. Que nuestra oración de hoy sea: Señor, aquí está mi vida, toma mi mente, mis actitudes, mis relaciones, haz de mí un sacrificio vivo, que mi manera de vivir sea un culto que te agrade. Y para finalizar, lo hacemos orando. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, gracias por tu palabra, por el amor y por la luz que es Jesús. Gracias por nuestra Iglesia y por la esperanza que tenemos en Cristo. Ayúdanos a vivir con gozo, a permanecer en la verdad y a ser testimonio para el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.